Buenos días, tardes o noches. Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es... ¡Aplastar Teche! Soy un socio del Atleti, tengo un nombre en mi nevera. Soy un socio del Atleti que va a unirse en lazo fuerte con la hinchada colchonera. Que va a unirse en lazo fuerte con la hinchada colchonera. ¡Aplastar Teche! Pese a que sabemos que todo huele raro en la Liga Española y que cuando el jueves se designó a Gil Manzano como árbitro para el derbi, habría algo en el partido, el sábado volvimos a presenciar el enésimo robo con dos penaltitos que, de haber sido en el área contraria, hubieran sido pitados y una expulsión por un tremendo codazo de Correa que casi manda al otro barrio a Rüdiger, al provocarle un paro cardíaco. Pese a ello y con 10, el Atleti fue capaz de sacar un valioso punto en Chamartín, que le sitúa precisamente a esa distancia del tercero, una Real Sociedad que ya nota el aliento colchonero en el cogote. Quedan todavía 15 partidos, o lo que es lo mismo, 45 puntos por disputar, así que no lancemos las campanas al vuelo, pero el objetivo de la tercera plaza está más cerca. Gol de cabeza le consagraba. Gracias como siempre a todos nuestros suscriptores en las distintas plataformas de podcasting y por supuesto a nuestros mecenas en iVoox y PayPal, ya que con sus aportaciones ayudan a sufragar los costes de producción del programa. Os recuerdo, ya que estamos con el tema del lucro, que seguimos teniendo parches termoadhesivos con nuestro logo a vuestra disposición por 6 euros cada uno con gastos de envío incluidos. Que podéis pedirnos bien por correo electrónico en aplastartechepodcast@gmail.com o por mensaje directo en Twitter. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Esta frase ha sido atribuida a distintos autores, desde Séneca hasta San Agustín, pasando por Cicerón y San Jerónimo. Parece que el pasado sábado en el Bernabéu, Gil Manzano y Jaime Latre en el VAR quisieron aplicar el citado aforismo. Por eso no señalaron penalti ante la mano de Valverde, ya que, según ellos, el balón venía rebotado. Enmendó Gil Manzano el error que había cometido en el Valencia-Almería, donde sí que estimó que una jugada idéntica era penalti. Y lo mismo hizo Jaime Latre, que el viernes en el Elche Betis vio cómo se señalaba un penalti en otra jugada similar. Sin embargo, el error más gordo, que supuso la expulsión de Correa, cuando realmente debió de ser amonestado con una amarilla, y la pertinente revisión del VAR, pues esa jugada podía entrar ya que había una expulsión, es el que nos hace pensar que hay algo diabólico en la persistencia, porque una vez más, los errores de los colegiados hacen que el Atleti termine con 10 jugadores faltando más de 25 minutos para la finalización del encuentro. Este año se han disputado 3 derbis y en los 3 el Atleti ha terminado con 10 jugadores. Otra vez un error arbitral, que sorprendentemente favorece al Madrid, como cuando, recordemos que entonces ya había VAR, se señaló un penalti por una falta a Vinicius realizada a 1 metro fuera del área en el Metropolitano en la temporada 18-19. Y otros tantísimos errores que sorprendentemente siempre caen del mismo lado, y que no voy a entrar a enumerar, porque entonces necesitaría 2 o 3 programas para hacerlo. ¿Y por qué estoy hablando de errores? Pues porque parece que ese es el último mantra entre las huestes mediáticas del nacionalmadridismo. ¿Por qué va a ser culpa del Madrid que los árbitros se equivoquen? Es un argumento que podría ser hasta válido si, como ya he señalado, esos errores no siempre cayesen del mismo lado. O si, cuando son ellos los que sufren esos errores en sus enfrentamientos contra el Barça, hablaran de errores y no de robos descarados, villaratos, negreiratos y demás calificativos, porque ya sabemos que en el ideario madridista ellos nunca hablan de los árbitros, aunque lo hagan cada vez que salen perjudicados. Ni tampoco lloran, como reprochan a los demás, sino que ellos claman por la injusticia que supone privar a la humanidad de sus victorias, porque cuando ellos ganan, baja la huella de carbono, se regeneran los bosques, hay menos efectos del cambio climático y los unicornios sonríen. Ahora andan indignados por los comunicados que Gilmarín ha publicado tras los 2 derbis, porque, por supuesto, ellos nunca lo harían, parafraseando aquella campaña contra el abandono de mascotas. Pero resulta que sí, que lo han hecho. No hay más que recordar la publicación de la web del Madrid tras el partido que empataron en casa contra el Girona en octubre. O el comunicado que emitieron tras el arbitraje de Hernández en el partido contra el Barça en diciembre del 19.
Lo que pasa es que se les olvida rápido lo que hacen ellos porque son de memoria frágil para lo que les interesa. Al menos desde la propiedad del Atleti se vuelve a alzar la voz. Creo que Gilmarín hasta ahora estaba callado porque pensaba que llevando la política contraria a lo que hacía su padre iban a dejar de perjudicarlo año tras año, prefiriendo callarse para no agitar al avispero, pero se ha dado cuenta de que da igual. De nada sirvió que no se quejase del mayor robo de la historia en Milán. Seguirán perjudicándonos. Al menos, si se queja y lo denuncia públicamente, respaldará a su equipo y a su entrenador, y el aficionado se sentirá representado ante tanto robo y latrocinio a manos del mal. Y ahora, vamos con el programa. Estás oyendo Aplasta Arteche con Eduardo de Atleti. Hola a todos y a todas. Breves y sucintos, como indica el Yayo, y con buena voz, porque en este viaje el fútbol se redujo a ver un partido de fútbol raro que queda fuera de esta sección, en el que gritamos un gol y todas las putadas. Nos olvidamos. Vamos con lo que toca, que es el cuadernillo de Óscar, con los resultados y las noticias del femenino y las principales categorías inferiores. A ver si recupero de una santa vez el cuadernillo de Óscar, el hashtag en Twitter, para aquellas noticias que quedan fuera de esta sección. Bien, esta semana los equipos femeninos no han jugado, siguen con el parón de selecciones, pero bueno, ahora recordaremos sus posiciones. Sí han jugado los equipos juveniles y el Atlético madrileño, así que en Segunda Federación, Grupo 5, el Atlético madrileño jugó su partido de la jornada número 23 y empató a 3 en su visita al anexo de Santo Domingo para jugar contra el Alcorcón B. Inició el marcador el Dani González, pero luego empataron y remontaron los locales por 2 veces. Empató a 2 Carlos Martín y a 3 el resultado final Javi Cueto. El empate del líder el Melilla hace que se mantengan las ventajas del líder con respecto a los nuestros a 2 puntos y los nuestros mantienen 5 puntos sobre la segoviana, que es el tercero, y 7 sobre el villanovense, que es sexto y primero fuera de puestos de promoción a ascenso. Para el próximo fin de semana ya está establecido que a las 12 de la mañana el domingo visitará el Club Deportivo Artístico de Navalcarnero el Cerro del Espino, en partido de la jornada número 24. En cuanto a la segunda femenina Grupo Norte, como os decía, no ha habido partidos, así que el Atlético Femenino B sigue cuarto a 7 puntos del Pradejón, que es el líder, y a 5 del Club Esportivo Europa. Y esta semana ya sí visitan tierras lucenses para jugar contra el Peluquería Mixta Friol. Este es partido correspondiente a la jornada número 20. Y en Liga FFI Network, el Atlético Femenino, que está cuarto a 21 puntos del Barça, a 16 del Madrid y a 11 del Levante, visitará Zubieta para jugar contra la Real Sociedad su partido correspondiente a la jornada número 20. Parece ser que ya hay horario, que es el día 4, sábado, a las 12 de la mañana. Los juveniles, os comento, han ganado los 2. El juvenil de Fernando Torres en el grupo 5 ha ganado 0-5 también en su visita a Badajoz, con lo cual mantiene distancias, es segundo a 2 puntos del Madrid, y el Atlético madrileño juvenil A en el grupo séptimo ganó 5-1 en la visita de La Roda. Así que se mantiene segundo a 7 puntos del Valencia. En otro orden de cosas, en cuanto al femenino, el club ha anunciado que ya están disponibles las entradas del derbi que se jugará ante el Real Madrid en Alcalá. Se jugará el domingo 12 a las 6 de la tarde y hay entradas disponibles para socios, lo que pasa es que hay que reservar por la página web, o a 20 euros para público en general. Por otra parte, se ha anunciado la renovación del técnico del madrileño, que es Tevenet, que ha renovado por un año más, hasta el 30 de junio de 2024. Y por último, bueno, pues nada, el parón de selecciones se ocasionó por la Cup of the Nations, que ha jugado nuestra selección, a la que quedaba un partido tras haber ganado el primero y haber perdido el segundo frente a la selección de Australia, y ganaron por 3-0 a la República Checa, con lo cual son las australianas las que han ganado el torneo cuadrangular y segundas las nuestras. Y hasta aquí llega el cuadernillo de Óscar esta semana.
Un abrazo, un saludo a todos y a todas, aupa Atleti, y os dejo con todas las secciones y con la tertulia. Aupa Atleti. I met Jesus in a bar. Últimamente, cuando Miguel Ángel Gilmarín saca un comunicado ajeno a esos publireportajes sobre su brillante gestión, que en su cabeza suena muy bien pero que no deja de ser verdad exclusivamente en cuanto al fichaje del Cholo, lo ha hecho para denunciar el trato desigual al Atleti en sus enfrentamientos contra el de la acera de enfrente. Nada nuevo bajo el sol y cualquier comunicado al respecto llega como mínimo tarde desde el expolio de Milán, pero no deja de ser justo y necesario un comunicado así. La respuesta a cualquier denuncia que salga de la boca del CEO ilegítimo es sencilla y salta a la vista. Lo que procede es recordarle la apropiación indebida, su delito de estafa al propio club y demás irregularidades de su gestión, incluida la anhelada vuelta de nuestro escudo, deslegitimándole de cualquier protesta ante los delitos de los otros. Pero esa, aunque es una actitud plausible y acorde con la realidad, créanme que no es la mejor actitud por parte de los atléticos. Aunque a Gilmarín no le doliera como a nosotros perder esa final de Milán en la forma tan delictiva en que se perdió, ya incluso en Lisboa debió señalarse como falta el codazo de Bale a Juanfran, ahora que los codos están de moda, y tampoco debimos perder esa final. Lo cierto es que ahora, 7 años después, le mueven otros intereses, obviamente mercantiles, pues no está más que protegiendo su patrimonio que, no olvidemos, aun regalado por la justicia, no dejar de ser la fuente de nuestros anhelos deportivos. En ese patrimonio tenemos nosotros depositado nuestro sentimiento, por muy duro que suene, y además debemos convivir con ello porque nunca supimos defender lo contrario. Lo cierto es que todos los atléticos, unos más y otros menos, somos clientes del azar, porque nos viene impuesto por nuestro sentimiento de pertenencia al club, que fue maliciosamente sustituido por aquella. Y esto nos lleva a unirnos a Gilmarín en sus comunicados denunciando la estafa y adulteración del fútbol español, por mucho que él sea cómplice porque forma parte de las instituciones, como vicepresidente de la Liga y directivo de la Federación. Pero que se rebele contra este trato desigual, que quiera seguir molestando más allá del terreno de juego, debemos apoyarlo. Y no solo debemos apoyarlo, también debemos exigirle, por ejemplo, que se niega a que Bill Mangazo nos arbitre un partido más. Ojo que le quedan años de carrera a este hater del Atleti, porque es obvio que el madridista de Don Benito nos odia como debería odiarnos cualquier otro madridista, pero este nos odia todavía más. Y eso lo incapacita para ser neutral y por tanto árbitro. Obviamente hemos ganado partidos con él, de 31 justo 16, por 8 empates y 7 derrotas. 87 amarillas, 3 segundas amarillas, 3 tarjetas rojas y 4 penaltis es el bagaje de este infame en el arbitraje de nuestro equipo. Total un 50% de victorias con nosotros, mientras que con el Madrid ostenta un 80%. Elocuente y esclarecedor. Que no nos arbitre más, no creo que sea tan difícil. Pero volviendo al esencial de mi mensaje, al igual que de alguna u otra forma denunciaron la situación Simeone o Black Savic, Tomás Reñones, Coque o Griezmann y cualquier hijo de vecino atlético, que lo haya hecho el CEO debe ser objeto de apoyo por nuestra parte. Para recordarle o afearle todo lo malo ya están precisamente la mafia nacional madridista de la acera enfrente, que cada vez que protestamos se pica y se revuelve, y Florentino manda a sacar toda su artillería. Luego hay que seguir así sin escatimar un ápice de esfuerzo en ser un equipo pequeño y llorón, que como dice magistralmente Achauría, ellos ya son un equipo grande y ladrón. Y miren que quien les cuenta todo esto no es precisamente sospechoso en su lucha contra el gilismo durante tantos años, y los que procedan. Gilmarín es un hombre preocupado por su patrimonio empresarial que, como digo, coincide con que es nuestro patrimonio y legado sentimental, aunque lo hayamos heredado de manera ilegítima él y de forma genuina, auténtica, tradicional y lícita nosotros. Como dice ese clásico americano, hace falta un hombre preocupado para cantar una canción preocupada.
Estoy preocupado ahora, pero no estaré preocupado por mucho tiempo. Y eso es lo que quiere Miguel Ángel, y debemos querer todos los atléticos, que no esté preocupado por su negocio por mucho tiempo, aunque sigamos entonando convencidos eso de y que le den por culo al Assad. Train I ride, 21 coaches long. Train I ride, 21 coaches long. Train I ride, 21 coaches long. One I love is on the train gone, and it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. Around my ankles, 21 links of chain. Around my ankles, 21 links of chain. Around my ankles, 21 links of chain. On each one is engraved my name. Well, it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, baby, but I won't be worried long. All right. To sleep, I went across the river and I laid me down to sleep. Went across the river, laid me down to sleep. When I woke up, I was shackles on my feet. Well, it takes a worried man, sing a worried song. Oh Lord, it takes a worried man, sing a worried song. Takes a worried man, sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. Well, I went across the river and I laid me down to sleep. Well, I went across that river and I laid me down to sleep. I went across that river, laid me down to sleep. When I woke up, there were shackles on my feet. Train that I ride, 21 coaches low. Train that I ride, 21 coaches low. Train that I ride, 21 coaches long. Baby, I'm gonna be on the train gone. Hey, well, it takes a worried man to sing a worried song. Well, it takes a worried man to sing a worried song. Well, it takes
Estás oyendo Aplasta Arteche. Don Eduardo, que es un señor elegante. Llegó el momento de la tertulia en Aplasta Arteche, porque tenemos que hablar y mucho del último derbi. Para ello, tengo hoy el honor de presentar como invitado de lujo a un caballero de los pies a la cabeza. No es la primera vez que nos visita en el programa, pero sí va a ser su primera tertulia. Pueden oírle todas las semanas a través de sus comentarios en Eurosport, verle en los vídeos del contubernio de nuestros amigos de cultura en rojo y blanco y, por supuesto, aprender del maravilloso mundo del boxeo y sus historias en el podcast quincenal Libra por Libra. Supongo que ya saben de quién estoy hablando, del gran Jorge Lera. Sé bienvenido de nuevo a Aplasta Arteche. Hombre, pues un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros en un podcast que es de referencia, que sigo, que me encanta, y participar es un honor. Y como venía Jorge, y sé que uno de sus mayores fans en el podcast es Chus, pues tenía que estar él hoy aquí también. Bienvenido, Chus. Hombre, muy bien, muchas gracias, bien hallado, recién llegado a Madrid, después de unos días por ahí fuera, así que nada, encantado de estar aquí y breve y sucinto, como siempre. Otro que llevaba ausente un tiempo por estos lares es nuestro ornitólogo de cabecera, y como vamos a hablar de algunos que son muy pájaros, pues no podía faltar. Bienvenido, Víctor. Yo sé que hoy queríais que me pusiera a hablar del pájaro uruguayo que tiene el ala muy larga y toca los balones en el área, pero como venía Chus, me he preparado algo sobre el ave del año, que es el aguilucho cenizo. Y para culminar un plantel de gala, el que no siendo ornitólogo sabe también mucho de pájaros. Mi querido irlandés Miguel Nicolás Oshí. Bienvenido, Miguel. Sí, pero no porque queráis, desde luego, porque ya se ha demostrado que tenéis una manía horrorosa. Estoy muy contento de que esté hoy el doctor, porque así podemos hablar con propiedad los amantes de los pájaros, que los demás no tienen ni puta idea. Y como estamos que trinamos de que nos toquen los huevos, lo suyo es hablar de pájaros. Así que vamos a ver qué sale. Doctor, usted expláyese todo lo que necesite, ¿eh? Que para una persona que tiene criterio, los demás, hombre, don Jorge, como es el invitado, también podrá decir algo. Pero yo lo que quiero es escucharle a usted, doctor. Pues como esperen mucha alta calidad de aquí, les va a salir la paloma cucu. Bueno, pues hechas las presentaciones, ya todos más o menos veíamos lo que iba a pasar en el derbi, sobre todo desde que se anunció el pasado jueves quién iba a estar al mando arbitral. ¿No es así, Jorge? Sí, está claro cómo funciona esto. Hombre, es algo que, a ver, no era ningún secreto cuando hicieron la designación. Normalmente ninguna designación suele ser muy buena, porque a todos nos tienen hecha ya alguna fastrupia, ¿no? Pero especialmente si tenemos que poner nuestro libra por libra de arbitrajes en nuestra contra, evidentemente el número uno es este hombre. Entonces ya sorprende, porque vamos a ver, si hay algo, o sea, si esto hubiera un comité que dices, bueno, pues vamos a intentar evitar conflictos, intentar evitar problemas, que la competición se desarrolle de la manera más natural posible, pues creo que precisamente cualquiera que tenga dos dedos de frente evitaría poner a Gil Manzano en un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Cuando lo ponen precisamente a él, pues ya te hace sospechar. Y luego, pues las sospechas, evidentemente, pues se vieron reflejadas en lo que ocurrió en el terreno del juego, ¿no? Yo creo que otra vez, pues un arbitraje una vez más deplorable. Yo tenía la idea de decir, bueno, voy a ver el partido sin enfadarme mucho, diciendo, ya verás el mangazo que nos van a pegar. Digo, pero ya como te lo vienes esperando, dices, bueno, hoy no me voy a enfadar. Luego, claro, empieza el partido, empieza eso a funcionar, ves que estamos jugando bien, pero al final no falla. O sea, tú coges todos los partidos entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, da igual la unidad de tiempo. Y ahora, pues evidentemente ya esos mangazos tipo Restarazu, Guruceta, pues con Martín Navarrete, etcétera, todos estos que hemos sufrido, con el VAR ya es muy difícil. Entonces ahora pues es otro tipo de arbitraje mucho más civilino, que si hay 100 o 20 jugadas que son de interpretación, pues las interpretas todas para el mismo lado, ¿no? Hay una serie de datos, Jorge, que llaman mucho la atención.
Hay que tener en cuenta que después del resultado del pasado sábado le hemos jodido un poquito el porcentaje de victorias, porque el Madrid ganaba el 81,6% de los partidos con Gil Manzano. Pero sorprende, por ejemplo, que este año se hayan disputado 3 derbis y en los 3 el Atlético de Madrid ha terminado con 10 jugadores. Y yo tengo muy claro una cosa, o sea, yo digo, voy a hacer un ejercicio de imaginación. La jugada de Correa con Rüdiger me la imagino con Vinicius y Savic. Se revuelve Vinicius. Yo estoy seguro de que no le expulsan. La jugada que entra Morata con el balón controlado dentro del área. Si en vez de Morata es igual, pues Vinicius, otro jugador del Real Madrid, con Savic, sé que pitan penalti. Y además, como hay razones, se pueden dar razones para pitarlo, para no pitarlo, para expulsar o para no expulsar. Son esas jugadas que están ahí en el límite. Pero es que caen todos por el mismo lado. Entonces es lo que al final te acaba marcando los partidos, mucho más que un gol o un penalti flagrante, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones en que delanteros del Real Madrid, como por ejemplo Rodrigo, es él el que se tira sobre el defensa y le terminan pitando penalti. Pese que en la repetición se ve claramente que es él el que se tira o el que deja la pierna colgando para engancharse y cosas por el estilo. Sí, las hemos visto de todos los colores. Sí. Si es que esas ya ahora te podemos hacer una recapitulación a lo largo de los tiempos y es que no. O sea, yo os juro, yo llevo yendo al fútbol desde el año 70 y pico. Yo no recuerdo un partido, un Real Madrid, Atlético de Madrid, que digamos, joder, hombre, pues hoy sin que le sirva de precedente, pues hombre, hoy nos ha echado una manita al árbitro, fíjate, hoy nos ha beneficiado con un penalti, con un gol, con un fuera de juego. Yo no lo recuerdo, yo no sé si es que tengo sesgada la memoria, que creo que no, pero es que es echar la vista atrás y es clamoroso. Lo que pasa que también es cierto que esta gente son los que mejores manejan el relato y el discurso y bueno, pues tienen ahí una red de propagandística, porque yo no lo llamaría periodística, sino propagandística, en la que mucha gente, pues cuando ha llegado a puestos fundamentales en medios de comunicación, ha sido precisamente cuando más se han significado a favor de un equipo, además sin esconderse, es que no es algo que esté disimulado. Pues hombre, al final, es lo que ocurre, ¿no? Que parece que ahora con lo de Enrique Negreira pues han visto el cielo abierto para ir clamando esas décadas y décadas de persecución insaciable arbitral que parece que han sufrido. Y digo, hombre, que esto no es así, por favor. Es que no creo que, bueno, algún oyente joven no tenemos muchos, pero hay que recordarles que en el Bernabéu es el único estadio del mundo en el cual se expulsó a un sordomudo por protestar. Sí. Que por cierto, yo creo que un día tenemos que hacerle un homenaje al mítico Desnica, ¿no? Que era el jugador del Rijeka, que estaban montando una ahí en el Bernabéu espectacular, lo tuvieron que expulsar y como no había manera de expulsarle por otra cosa, le expulsaron por protestar y por no sé qué. Digo, pero bueno, pues si es sordomudo, por favor, infórmense primero. Bueno, y porque era aquella época, si no hubieran dicho que hubiera sido por proferir insultos racistas, porque el pobre hombre sin poder hablar haría y entonces seguro que dijeron eso, que eran insultos racistas. Pero bueno. Aparte de eso, ¿tú cómo viste el desarrollo del partido? Yo creo que el Atleti estuvo muy bien plantado y se jugó más o menos a lo que él quería. Yo creo que muy bien, o sea, a mí la primera parte me gustó mucho, sí es cierto que tampoco teníamos grandes oportunidades, tampoco habíamos renunciado un poco a tener ahí esa referencia, pero yo creo que era algo que estaba bastante pensado, ¿no? En tener la pelota, en aguantar, tener el balón, que no lo tuvieran ellos, e ir creando oportunidades. A mí lo de Griezmann me parece una cosa espectacular. Yo he de reconocer que a mí Griezmann no era un jugador que a mí en la primera época me gustaba por la velocidad que tiene, la conducción esa que tiene en velocidad, los goles que marcaba, pero es un jugador que no le tenía tampoco un especial cariño o aprecio como he podido tener a otros jugadores del Atlético de Madrid, y eso que nos daba mucho. Pero creo que esta versión de Griezmann, después de su vuelta a lo hijo pródigo, o sea, todo lo que ha podido hacer ese hombre, todos sus pecados, yo creo que están perdonadísimos, porque ha sido poner el pie en el Atlético de Madrid de nuevo
Y en actitud, recordáis lo del, bueno, cuando le hacían los cambios en el minuto 60, no decía ni pío, el Cholo le sacaba a lo mejor en la segunda parte, le daba 20 minutos y eran 20 minutos que el tío se vaciaba y los daba a muerte. Está dando un ejemplo con su actitud, y luego me parece que es un jugador que todo lo que ha perdido físicamente lo ha ganado como futbolista. A mí me parece que está jugando, es un futbolista de escándalo ahora mismo, mucho mejor que antes. El saber jugar, manejar los tiempos del partido, venir a apoyar, a pasar, a controlar todo el juego, me parece una cosa fantástica. O sea que si sigue teniendo por ahí algún hater, yo por favor les diría que lo reconsideren. A mí nunca fue santo de mi devoción y ahora es que se está convirtiendo en mi jugador favorito. E incluso reconociendo que sabe que cometió un error. Las últimas declaraciones que ha hecho reconocía que entendía que hubiera gente que no le hubiera perdonado porque no se comportó como debía de comportarse. Entonces, creo que aparte de que está demostrando en el terreno de juego que quiere pedir perdón o cómo está pidiendo perdón, que es a través de su juego, también hace declaraciones y desde el primer momento ha estado muy pendiente de lo que le decía la grada, yo creo. Sí, además con esa actitud y humildad, incluso en la renovación, no lo sé exactamente, pero parece que también ha renunciado a partes importantes. No sé, a mí me parece que como actitud y como ejemplo, este Griezmann que se equivocó, con el que tanto nos disgustamos, que nos llevamos ahí un cabreo monumental, no solo por salir, sino la manera en la que lo hizo, pues tal y como ha vuelto, a mí me parece que es en materia prima de ser un buen capitán. Evidentemente tenemos a Coque, que es el número uno por muchísimas cosas, ¿no? Pero que Griezmann ahora mismo sería un capitán excelente. Bueno, pues ciñéndonos a lo puramente futbolístico, porque de pájaros como Gil Manzano, pues cada semana nos toca hablar de uno y yo creo que ya habrá tiempo para analizar las jugadas clave del partido. Yo creo que lo que realmente le ha fastidiado al nacionalmadridismo es que se jugó a lo que quiso Simeone. Incluso perdiendo a una baza tan importante como Reinildo, el Atleti planteó un partido con una formación, voy a ponerme posmoderno, con una formación líquida, porque empezó planteando un 4-3-3 en ataque, que se convertía en un equipo con 5 defensas en fase defensiva. Tácticamente estaba anulando al Real Madrid, no había espacios para que pudiese atacar Vinicius, que realmente era el que estaba creando peligro, porque ni las ayudas de Benzema al bajar estaban funcionando. El Madrid estaba un poquito ahogado. Y claro, cuando en la segunda parte empieza a pitar el toque de corneta, el séptimo de caballería, y el Atlético empieza a montar 2 contras, hay que tirar del seguro de vida, y el seguro de vida en este caso pues fue una jugadita que por la situación en el campo tendría que haber sido sancionada con tarjeta amarilla y punto. Como no sé si os acordáis aquel puñetazo de Modric a un jugador del Valencia para quitarle el balón, que ni se analizó por el VAR, pues una cosa similar. El Atlético, a pesar de perder un efectivo, consiguió mantener la solidez defensiva y atacaba como podía. La verdad es que nos dejó más limitados arriba, y es en una jugada aislada en la que metemos el gol de Jiménez, que había estado bastante deleznable en los pocos córner de los que habíamos disfrutado, y aún así metió un gol que lo cantamos como si se tratase de un gol de un título, porque era un desahogo justo pocos minutos después de haber tenido esa expulsión. Y al final, lo de siempre, una jugada aislada del Madrid, un córner en el que estamos en una situación de inferioridad numérica, el jugador que tiene que cubrir la frontal está en el vestuario y nos mete un gol el que menos esperábamos, que era el chavalito de la cantera. Porque si algo tienen estos fulanos, es que salga quien salga la Bombi, salga Los Platillos, salga Florentino Pérez, aupado en 2 enanos, pues nos van a meter un gol de pura chiripa en una jugada aislada. Tienen esa flor y esa suerte. Aún así, están celebrando como una victoria un empate contra el 4º clasificado de la Liga, ellos, que son los campeones de Europa. No sé si eso se puede celebrar. Personalmente, yo no voy a entrar en ese nivel de detalle, dejo a Doc que lo haga magníficamente, por cierto. Y a mí personalmente, con la que está cayendo
viniendo de donde venimos, de un escándalo como es el tema de Enríquez Negreira, en el cual, por cierto, cuando todos pensamos que hay una oscuridad, que hay todo esto se hace con maletines, bajo cuerda, no. Facturas con IVA, declaraciones de impuesto de sociedades, burofaxes por si acaso a alguien se le olvida pagar. Resulta, y cuando sobre todo vienen de hacer lo que han hecho en su partido de Champions en Liverpool, y cuando vienen de que probablemente la Liga se les ha ido a hacer puñetas, y montan este sarao. Yo lo siento, pero no lo entiendo. O sea, yo no sé a qué viene toda esta demostración para, al final, como bien decía Doc, su discurso final lo deja claro. Dices, para empatar. Y dices, para que aparezca el Atleti, la versión más cholista del Atleti, la versión que todos estábamos buscando, la que peor se le da al Madrid normalmente. Y montan todo esto en un partido desastroso, en un partido en el que no llegaron, tiraron de lejos, apenas nadie se acuerda de las oportunidades que tuvieron. Me parece que no, me parece que es algo excesivo. Y al final, con 10, aparece Jiménez, pues sí, y lo celebramos todos maravillosamente, como no podía ser de otra manera, y nos lo pudimos llevar con toda la tranquilidad del mundo. Yo lo siento mucho que se lo hagan mirar y luego encima ves que está tan interiorizado. Da igual lo que pongan las imágenes. El Atleti no genera, el Atleti juega acojonado. El Atleti solo sabe dar patadas. Digo, coño. Digo, está claro que solo tienen ese discurso, el madridismo no sabe más, no tiene más que añadir. Ahora, eso sí, por supuesto, y que estáis llorando, evidentemente. Lloramos como nadie. Evidentemente no tenemos otro discurso. Una pena. Sí, porque fíjate que cuando ellos encimaban en la presión intentando buscar que el Atleti se encerrara y salían con balones largos hacia Vinicius, eso es, bueno, una maravilla. Si el contragolpe lo lleva el Atlético de Madrid es que están acochinados en tablas. Perdona, ellos han inventado el perfil bajo. Sí. El perfil, vamos, el bloque bajo, perdón. Uy, el perfil bajo, y por Dios, el Madrid de perfil bajo, ni de coña. El bloque bajo, o sea, es que el Atleti se defiende, da patadas, se echa atrás, se acojona, pero el Madrid tiene el bloque bajo, coño. Lo que sí que es cierto es que con lo que teníamos, porque no tampoco disponíamos de tantas cosas, a mí personalmente me sorprendió muchísimo el 11 con el que jugamos, Miguel. Pero yo me gustaría que nos contases cómo celebraste el gol de Jiménez. Porque yo lo primero que dije es, ahora a ver si tenéis los huevos de anularlo, hijos de puta. Y yo dije lo mismo también, en cuanto metieron un gol. A ver si ahora lo anulas. Pero era inanulable, eso también es cierto, porque si llega a haber el más mínimo contacto de algún tipo, yo creo que no nos lo dan. Sí, claro, es que era ese momento en el que, bueno, pues yo en el descanso yo digo vamos, que acabamos con 10 o con 9, digo, es que ni cotiza, o sea, lo tenía clarísimo. Entonces, bueno, pues efectivamente eso ocurrió, ya te vienes un poco abajo y dices, ya, madre mía, y cuando metimos ese gol, pues lo primero que te acuerdas es del árbitro, decir, oye, venga, anúlalo ahora, a ver si eres capaz. Pero bueno, no sé. A mí lo que me da mucha rabia es que, pues... todo lo que ha venido después, el discurso en los medios de comunicación, o sea, ves unas cosas que dices, por favor, tío, pues es que no, esto no es real. ¿Cómo puedes estar diciendo, no, pues o Courtois, no, es que la falta que les pitaron a ellos, pero por favor. Y luego dicen que, o sea, que el que llora somos nosotros, ¿no? Y fue lo primero que dijo Courtois, nada más en la entrevista. Dice, no, es que les han pitado una falta ahí que yo no estoy seguro de si era, que era falta, evidentemente, pero que el que llora, el que protesta, y por cierto, a mí me parece, si hay que hablar de esa opinión, a mí me parece también bien que el Atlético de Madrid, como institución, institucionalmente, pues por sus medios, por sus redes de comunicación, por su portavoz, en este caso Tomás Reñones, o si manda algún comunicado a la directiva, oye, que exprese esto, porque es que creo que es algo que vosotros no pensáis, que te tienes que hacer notar. ¿No pensáis, Jorge, te pregunto a ti, al igual que pregunto al resto, que durante un periodo amplio de tiempo Gil Marín
su planteamiento era distanciarse lo máximo posible de lo que hacía su padre. Quiero decir, su padre continuamente estaba saliendo a la palestra criticando esos arbitrajes de forma, bueno, pues como lo hacía Gil. Y él, sin embargo, eso que pasaba también, ¿no? O sea, porque eso también lo hizo Alfonso Cabeza, que era otro personaje, y evidentemente, pues, o sea, las consecuencias eran terroríficas, ¿no? Entonces, yo ahí estoy de acuerdo, que creo que también Miguel Ángel Gila dice, bueno, voy a intentar tomar un perfil distinto, a ver si no nos roban mucho. Y no me cabe duda tampoco de que ahora dentro de 1 o 2 partidos nos regalarán algo, pero en un partido de estos contra el Celta, contra el Elche, contra alguien que no importe, nos darán alguno como decir, toma, venga, que luego os quejáis, mira qué penaltis han pitado, porque eso ha pasado también. No, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, no tengo nada que añadir, pero simplemente, Jorge, tenlo muy en cuenta, ya eres mayorcito para saber que un madridista de bien no se queja, no llora, simplemente protesta con fundamento. Ah, bueno, reivindica, ¿vale? ¿no? Reivindica. Por Dios. Lucha contra las injusticias, porque al fin y al cabo es injusto para toda la humanidad que el Madrid pierda. Evidentemente, no hay otra cosa. Por Dios, que quede claro y que todo el que nos escuche no tenga otra duda. Yo quería añadir una cosa que me parece flagrante y es lo que sucedió con Reinildo. Reinildo es un jugador al cual es un lance del juego, no es una jugada intencional, pero es una falta que comete Valverde sobre él, le desequilibra, cae y se rompe el ligamento cruzado. Reinildo se está retorciendo de dolor. Reinildo no es un jugador que finja. Cualquiera que vea al Atlético de Madrid sabe que Reinildo no es un jugador blandito, ni que simula que le ha dado una conmotio cordis, ni nada por el estilo. Reinildo se está retorciendo de dolor y está casi llorando. Y todo el Bernabéu se pone a llorar. Claro, para saber que Reinildo es un jugador duro hay que ver partidos de fútbol y no solo partidos del Madrid, que es como ver la final de la FGS del FIFA. Entonces, se dedican a pitar a Reinildo. Si esa situación llega a suceder con cierto jugador del Madrid que no voy a nombrar y sucede en el Metropolitano, estaríamos saliendo en los papeles. La prensa internacional nos estaría señalando como gente cruel, deleznable, cruela de vil. Somos los Dennis Rodman del fútbol español, que me gusta ser el Dennis Rodman del fútbol español. Prefiero ser el Dennis Rodman que el Brian Scalabrine, que es lo que les gusta a muchos madridistas ser, celebrar títulos sin haber hecho nada, absolutamente. Víctor, una puntualización del fútbol español y el internacional. Recordemos el titular del año pasado. También, pero bueno, en el fútbol internacional hay muchos malos. Según vaya tocando, van virando. El que juegue contra los ingleses normalmente es el malo. Entonces, yo quería, aparte de mandarle un abrazo muy fuerte a Reinildo Mandava, que es ahora mismo es mi jugador favorito de la plantilla, y me duele en el alma que tenga que pasarse 6 meses en el dique seco por un lance así, señalar que nadie va a deshonrar con pitos jamás a un jugador del Atlético de Madrid. Y el que vuelva a pitar a un jugador del Atlético de Madrid que se marche en una camilla lesionado para 6 meses, a la única persona que está definiendo es a sí mismo, como un auténtico trozo de mierda. Y lo digo porque sé que hay algún madridista que no soy. Bueno, pero son unos hijos de puta, o sea, tampoco es una cuestión ahora que vayamos a descubrir. Es gentuza. Y tienes mucha razón. Bueno, has dicho una cosa de Scalabrini, no sé de qué cojones estabas hablando. Debe ser un pájaro también, porque yo es que baloncesto no. Entiendo que era baloncesto. Es un petirrojo. Vale, pues un petirrojo. Es que Miguel es como Sergio Ramos, le gusta el básquet y el baloncesto. Sí, me apasionan ambos deportes. No, pero la cosa es, y tenías mucha razón en eso, el otro día digo que no lo sé, porque no sé de qué hablabas, en lo de los pitos. Pitar a un jugador del Atleti en el Bernabéu, creo que es un honor. O sea, realmente es que estás haciendo las cosas bien. Y al punto de que el propio Simeone se descojona de ellos en rueda de prensa cuando dice que le encanta ir a ese campo porque se siente muy apoyado. Desgraciadamente puede que más apoyado que en casa, porque manda huevos, hablando de pájaros.
Entonces, pues claro, que piten y que se les salga el ombligo pitando. Lo que hicieron con Reinildo es una barrabasada, pero no sé, hemos visto tantas cosas ahí. Hemos visto cómo Isco era ovacionado después de dar una patada en la cabeza a Gavi, que no le engancha porque es más listo y más rápido. Pero hemos visto de todo. O sea, no me voy a sorprender ahora. Ni me sorprende su falta de deportividad, porque no saben lo que es eso, ni me sorprende su falta de criterio, porque tampoco saben lo que es eso. No saben quién es su padre, ¿cómo van a saber lo que son los valores? Tienen unos valores que han aprendido pues en la inclusa con el resto de los incluseros, que entre ellos se apoyan y fomentan esa puta mierda de afición que son deleznables, y todo lo que les pase es poco. Así que bueno, siento mucho lo de Reinildo, porque además me siento responsable de todo esto. No sé si sabéis por qué lo digo, que se me ocurrió hacer un chascarrillo unos días antes, porque el doctor Villalón le había puesto la mano encima y dije, bueno, 9 meses de baja, pero no iba yo por ahí, ni me esperaba este desenlace. O sea, realmente tengo mucho pesar. Lo que está bien claro, Miguel, con respecto a eso que estás comentando sobre los valores de la acera de enfrente, es que evidentemente son unos mercenarios, porque a ellos lo que les interesa es arrimarse al sol que más calienta. Pero es que además son marxistas, y me refiero a marxistas por Groucho Marx, porque tienen a gala eso de estos son mis principios y si no tengo otros. Entonces, continuamente están cambiando el discurso según les interesa. Al igual que ahora ha citado Chus el tema del bloque bajo, cuando antes era que es que el Atleti era totalmente un cagón y defensivo, pues resulta que no, que ahora ellos tienen el bloque bajo y si no, cambian continuamente el discurso para acomodarlo a sus intereses. Pero es que además la realidad, que es tan tozuda y tan caprichosa, cada semana los desautoriza. Porque lo que ellos defienden un día, que es básicamente el código de con buena conducta y lo que debe ser, o el criterio que debe seguir un árbitro a la hora de sancionar determinada jugada, a la semana siguiente les pasa en contra y no se sanciona, o ellos cargan las tintas contra el que ha realizado esa acción que la semana anterior estaban defendiendo. Pues es que así es muy difícil discutir con ellos. De todas formas, tampoco merece la pena, porque discutir con ellos es una absoluta pérdida de tiempo. Es como hacerlo con una pared endogámica. Yo quería añadir que es que ya sabemos que sus porterías tienen ruedas. No sé si os acordáis de aquella eliminatoria que tuvieron contra el Dortmund, que cambiaron la portería en dos minutos. Ya sabéis que eso se les da muy bien. Lo de cambiar porterías y moverlas de sitio, son especialistas. Sí, y es cierto que asistes a ciertos debates y ahora, por ejemplo, con el tema arbitral, estamos oyendo que les robaron la Liga del año 22 que ganamos nosotros por aquella famosa jugada en el derbi, la presunta mano de Felipe, que esa era una mano evidente, cosa que la que hizo, ¿quién fue? Militao contra el Sevilla, esa no era penalti. Y es así. Pero bueno, vayamos a hablar de otras cosas. Hablemos de nuestro equipo, hablemos de lo que vimos. Yo personalmente creo que el sábado recuperamos un poco, no en demasía, pero un poco a Carrasco. Creo que hizo un buen partido para lo que nos estaba acostumbrando últimamente, Jorge. Sí, es un jugador que, bueno, ya lo hemos visto, que es capaz de tener rachas fantásticas, porque tuvo, justo que coincidió cuando vino de China, que estuvo sensacional, a otras que es que lo quieres enganchar de la camiseta o de la pechera para decir, oye, espabila un poco, por favor. Y creo que es un jugador fundamental. A mí me gustó bastante más. Creo que el equipo, además, tanto Carrasco como el resto, incluso hasta Lemar, que le pasa un poquito lo mismo, que ha tenido partidos muy buenos y luego, pero enseguida se ha difuminado. Creo que el equipo está entrando en una dinámica diferente. O sea, a mí el partido del otro día contra estos, yo creo que son de los partidos que te deberían suponer ese punto de decir, oye, venga, vamos a trabajar, que podemos hacerlo. Fijaros lo que tenemos fuera, porque muchas veces también es enemigo de fuera cuando se hace patente
bueno, pues de fortalecerte a ti, tus vínculos dentro, ¿no? Que al respecto también, que no sé si hablaremos luego, pero si es abrir un melón, pero creo que lo que estamos viendo en el Metropolitano ahora es algo espantoso. A mí me da en ocasiones pereza ir, que no se esté cantando como se canta siempre, que el Fondo Sur no anime y si canta el Cholo unos le pitan y si se meten con los Gil les pitan otros. Y por favor, yo creo que hay tanto en juego ahora mismo que es decir, oye, vamos a aparcar eso un poquito hasta que acabe la temporada, que hay un montón de cosas que se pueden hablar, que se pueden reivindicar, que lo del escudo, que si la comisión tiene que exigir ese referéndum que nos han prometido, bueno, pues vamos a exigirlo. Pero, ostras, el sábado que viene tenemos que estar todos a una, porque es que es mirar lo que tenemos ahí fuera, en contra nuestra, y decir, oye, como no nos unamos entre nosotros, y creo que eso también se ha notado, que en casa la actitud del equipo no es la misma porque la gente tampoco está apretando, porque el Calderón en su día y el Metropolitano es un estadio de no cantar cuando el equipo va bien, sino al revés, cuando le tienes tú que achuchar un poquito a los jugadores o cuando tienes que meter presión a los rivales o incluso hasta el árbitro. Y eso lo hemos perdido y a mí me da mucha rabia, sobre todo viendo lo que nos pasó este fin de semana, es decir, es que esto lo tenemos que aparcar. Lo tenemos que aparcar y tenemos que cantar como siempre hemos cantado y que nuestro campo sea una caldera. Hombre, yo no sé, no soy quien para decir cómo debe de llevar cada uno la huelga y las reivindicaciones que considere oportunas, pero sí que creo que podría hacerse de otra manera. Claro, o sea, que cada uno tiene derecho de sus propias decisiones, sus propias reivindicaciones y, por supuesto, hay que respetarlas porque son decisiones de ellos, pero o sea, que no lo decía tanto como queja, sino hasta como una petición, decir, oye, por favor, es que sí, necesitamos que estoy de acuerdo contigo, Jorge, y creo que podrían hacer esas reivindicaciones durante otros momentos, al igual que desde aquí muchas veces hemos dicho que a un jugador no se le debe de pitar cuando está jugando, sino o que se le pite antes o en el descanso o una vez finalizado el encuentro, pues a lo mejor podían hacer las reivindicaciones en esos otros momentos, no lo sé. Personalmente solo quería decir que a este respecto me dejó muy preocupado lo que vi el día del Athletic de Bilbao. Independientemente de que hubiera otra celebración, personalmente creo que en ambos lados, yo estoy más cercano a lo que opina el Frente Atlético, a criticar a la directiva, a criticar cómo se está gestionando el club, pero personalmente creo que la reacción que vi en ambos lados, es decir, tanto los cortes de mangas como pitar a Simeone, como no sé qué, creo que esto se está yendo de madre y solo podemos perjudicar a la entidad, como bien dice Jorge. Yo creo que es momento de que alguien pare el carro, de que todo el mundo se para a pensar que nos estamos jugando un buen objetivo, como es entrar en Champions, que el objetivo deportivo no se ha conseguido ni mucho menos, que sería que evidentemente la temporada me desilusiona por cómo se ha caído en la Champions y cómo se ha caído en Copa, pero bueno, pues que el equipo necesita otra cosa y la grada tiene que acompañar y que tiene que haber espacio para la reivindicación justa, como es la del escudo, pero que así no podemos estar. Yo creo sinceramente que el equipo ha crecido más desde lo futbolístico que desde lo emocional. Físicamente estamos un poquito mejor, tampoco somos un equipo que físicamente esté siempre para tirar cohetes, pero estamos físicamente un poquito mejor. Y yo creo que hay varias cosas que han ayudado a que el equipo mejore. Una de ellas es el crecimiento de Mario Hermoso, que es un jugador que en los últimos partidos le hemos visto a un nivel que yo no le recordaba desde hace 2 años, que es un jugador que sabe tratar bien el balón y que además está bien posicionado y que está haciendo las cosas bien, lo que tiene que ser un defensa, que prácticamente no se note su existencia hasta que haga falta. Después, el dibujo del Atlético ha pasado a ser un 4-3-3 siempre en ataque. Eso hace que Griezmann pueda jugar por dentro con mucha facilidad y el problema está siendo la efectividad de cara a puerta, porque las ocasiones se generan ataques rápidos y los resultados han estado llegando precisamente por eso, por ese cambio de dibujo. Hay jugadores a los que en el 4-3-3 se les tapa mucho mejor sus carencias,
como pueda ser Rodrigo de Paul. Cuando juega los últimos partidos se le ha notado un poquito mejor porque el dibujo le favorece. La entrada de Pablo Barrios también nos permite jugar con ese dibujo y estar tanto más tapaditos atrás como generar mucho arriba, porque el impacto de Pablo está siendo muy grande en el juego del equipo. Y luego la parte emocional, que es a lo que os estáis refiriendo, yo creo que la curan los resultados siempre. La gente este año se ha llevado una decepción muy grande porque, como siempre, se les ha estado vendiendo una historia que no era real y que la mayoría de la gente que sabe de esto veía que este equipo tenía tremendas carencias y que no íbamos a poder hacer grandes cosas porque se venía un año muy complicado, con un mundial entre medias y con otras muchas dificultades. Falta de gol, nos falta un 9 de referencia, nos sigue faltando un 5 como hace mucho tiempo, otro central. Había una serie de carencias que no se han tapado. En ese momento, cuando la gente se cree que esto va a volver a ser comer caviar y te toca un bocadillo de merluza, pues como que te sabe raro. Y el enganchar esta recta final de la Liga con un buen juego, con un juego que vuelva a enganchar a la gente, yo creo que va a curar muchos de esos males. Y que todo esto, esta esquizofrenia que hemos vivido estos últimos 3 meses, 4 meses, va a quedar en el recuerdo cuando analicemos la temporada. Qué complicado es esto, ¿verdad? Decía Chus que se perjudica la entidad. El problema básicamente es que a los que le importa la entidad un huevo es a los propios dirigentes de la entidad. Entonces da igual que vayas contra ellos con cualquier acción que pueda perjudicar al equipo, porque a ellos les da igual. O sea, más allá de que evidentemente se juegan el seguir robando, si entramos en Champions pues se puede robar más, pero cuando puedes tener un coche de alta gama, pero si lo has robado para hacer un butrón, te da bastante igual cómo llegue a su destino, ¿no? O sea, si va arañado o si se rompe una ventanilla, le da lo mismo. Entonces, por eso creo que aunque cualquier acción o cualquier manifestación en contra de estos golfos va a tener siempre mi apoyo, creo que aquí nos equivocamos en la forma, o al menos en la estrategia, porque si a ellos les da igual, bueno, pues vamos a intentar tirar del equipo, que ahora mismo es lo único que nos puede llegar a congeniar a unos con otros, porque realmente creo que yo no he visto tan rota la afición como este año, y se va viendo venir, y es una cosa que no ha pasado de golpe. Llevamos varios años viendo desencuentros, viendo tensiones, pero es que lo de este año tiene unos tintes casi dramáticos, y algún día va a pasar algo. Y eso sí que será un drama. O sea, el día que dos se líen a palos en el Metropolitano va a ser un auténtico drama. Y es que parece que no está tan lejos. Y eso realmente me preocupa. Me preocupa más que, casi os diría que más que la marcha deportiva, porque la marcha deportiva tenemos a Simeone, que es una maravilla, una bendición, y que él, con lo que tiene, que además cada vez es menos, sigue consiguiendo sacar resultados, pero la fractura social, eso no lo puede arreglar ni Simeone. De hecho, está un poco entre ambas fuerzas, y está todo lo que tiene sentido, todo lo que vale, todo lo que nos importa, está en entredicho en el momento en el que la afición está como está. Así que no sé qué decir, porque también luego soy el primero que leo cosas, veo cosas y escucho cosas y me enciendo. Pero no sé, creo que todos tendríamos que hacer un pequeño esfuerzo e intentar obviar según qué cosas en aras de una convivencia y de un apoyo al equipo más uniforme, y luego después de temporada, cuando acabe todo, cuando ya estemos clasificados, pues ya podremos ajustar cuentas. Pero vamos, insisto, todo lo que se les diga a estos golfos va a contar siempre con mi firma debajo. Hombre, yo creo, Miguel, que mayoritariamente los que solemos hacer este programa, y en esto excluyo a Jorge, puesto que hoy es invitado, hemos dejado bastante clara nuestra postura con respecto al tema del escudo y el tema de los ilegítimos propietarios.
pero creo que también somos de esas personas que hemos vivido siempre con el planteamiento de la familia atlética. Y el grado de crispación que hay actualmente está haciendo que dentro de la familia atlética, pues que ya no somos hermanos, somos primos. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Y es una cosa que a mí personalmente me fastidia. Eso de que tú antes ibas por la calle y estabas a lo mejor de vacaciones en un pueblo perdido de la mano de Dios en la costa y veías a un señor o una señora o un niño que llevaba una camiseta del Atlético de Madrid y te salía de dentro el gritar Aupa Atleti. Y ahora hay ocasiones en que ves a personas y joder, casi que dices no voy a levantar la voz, no sea que a lo mejor nos enzarcemos porque me va a decir que el Cholo es una mierda y yo opino lo contrario o viceversa. Y la verdad es que la temporada, como tú bien dices, Miguel, venía arrastrándose ese run, pero es que ya desde pretemporada ha habido problemas con la famosa filtración sobre si iba a venir o no iba a venir Cristiano. Comenzó todo en un intento por parte, o al menos eso nos dijeron, de la directiva, de que hubiera paz social con la creación de la comisión, y la paz cada vez es menos y social, pues desde luego que no. Entonces, está bien claro que hay un problema y que la única forma de arreglarlo es que entre todos decidamos reconducirlo. No sé si, como ha dicho Víctor, los resultados ayudarán a limar esas asperezas. Pero es que de aquí a final de temporada, si no arrimamos el hombro, va a ser difícil. Toda la vida nos hemos vanagloriado de ser ese 12º jugador que llevaba en aras, en volandas al equipo y joder, al final nos terminan echando en cara que la última liga que ganamos la ganamos a puerta vacía. A puerta cerrada, perdón. Y de hecho los resultados están ahí. Este año hay muchos mejores resultados fuera de casa que en casa. Eso te iba a decir, es un drama auténtico eso. Realmente en casa no funcionamos y habrá que pensar por qué es. Y es que por mucho que sean jugadores profesionales, tampoco se pueden abstraer del ambiente. Es muy difícil. O sea, estamos en una posición complicadísima. Y aún así creo que, bueno, que la parte deportiva se va a salvar. Por eso me preocupa pensar si la parte social tiene, si aquí hay marcha atrás o ya esto no tiene solución. Yo creo que la paz social es factible. Lo que pasa es que hace falta tener paciencia y dejar que todo vaya evolucionando. Yo creo que los resultados van a calmar a cierto sector muy beligerante de la afición. Si no lo hacen los resultados, lo hará eso que tantas veces hemos dicho, que es la fecha de caducidad de Simeone en caso de no cumplirse los objetivos. Porque en el momento en el que tengamos un Marcelino de turno, un Nuno o la porquería que nos vayan a sentar en el banquillo, la unidad se va a volver a conseguir porque todo el mundo pitará a quien esté dirigiendo el Atlético de Madrid en ese momento. Así que sea por lo civil o sea por lo penal, yo creo que la paz volverá, porque al final ese sentimiento que ha descrito muy bien Eduardo, de que cada vez que vemos a alguien del Atleti nos congraciamos, quizás dentro de la gente que va al estadio y demás se vea cierta tirantez y demás, pero los que por desgracia no podemos ir siempre que queremos al estadio y los que estamos fuera seguimos congraciándonos con los otros atléticos por muchas discrepancias que tengamos, porque al final sabemos cuál es el enemigo, tenemos claro cuál es el enemigo y es de lo que no nos tenemos que olvidar. Mira, hay una cosa que estas semanas me está sentando especialmente mal y es que cada vez que se hable del Atlético de Madrid o de la afición del Atlético de Madrid se le asocie a un grupo como a un colectivo fascista, o a un colectivo nazi o lo que sea. Da igual los antecedentes que tengan ellos, porque tienen para tirar
y tirar de hemeroteca toda la que quieras. Hay mucha gente que cuando tiene que afrontar ese debate se cree que está sin argumentos y se cree que está sin armas, porque como piensa lo mismo que a lo mejor otra persona que tenga ciertas tendencias políticas o lo que sea, que le van a asociar el querer el escudo clásico a que sea un fascista. Mira, hay que quitarse los complejos y las chorradas de la cabeza, porque esa misma persona que te está llamando hoy fascista o te está llamando racista, mañana te va a llegar a Twitter y te va a decir que Correa es un kinky, o que Correa es un navajero, o que Correa es no sé qué, porque Correa es rubio, bajito, de extracción humilde y tiene tatuajes y se tiñe el pelo de amarillo, como lo hacían los canis en los años 2000. Esa misma persona que ha estado utilizando argumentos espúreos para desmontar tu argumento en defensa de lo que sea del Atlético de Madrid, va a volver a comportarse como un cabestro, porque todo el mundo lleva un cabestro dentro, solo hay que enseñarle el trapo correcto para que embista. Y no sé si es que me estoy explayando mucho o qué, pero yo sigo viendo a alguien con la camiseta del Atlético de Madrid y me sigo emocionando. Y yo todas las mañanas me cruzo con el señor que reparte, uno de los que reparte la farmacia del hospital, y tiene su banderín del Atlético de Madrid con el escudo de toda la vida pegado en el cristal. Y cada vez que le veo a él y veo ese banderín colgado en el cristal, me saca una sonrisa, porque aquí no somos muchos, aquí somos poquitos. Entonces, ese sentimiento de hermandad está ahí y siempre va a volver. Mira, como hemos vivido muchos anuncios en la época dura, esos anuncios que hacía la señora Rushmore tan bonitos, creo que os acordáis perfectamente del anuncio aquel de la guerra civil, el cual, pues eso, un miliciano y un soldado del Frente Nacional se unían porque les unía el Atlético de Madrid. Pues creo que eso es lo que tendríamos que hacer ahora, unirnos. Y evidentemente lo bueno que ha tenido siempre este equipo es que ha cogido bajo su seno a gente de cualquier tipo de ideología, raza y sentimiento. Bueno, sentimiento único, que era el Atleti. Y el Atleti está por encima de todo y lo sabemos todos. Entonces, vamos a seguir por ahí. Yo quería decir solo una cosa muy sencilla. Yo no las tenía todas conmigo cuando murió Almudena Grandes y el Metropolitano nos dio una lección, porque se puso en pie a una persona tan significada y que no todo el mundo, estoy convencido de que en el Metropolitano ha leído sus libros y puede valorar lo gran escritora que era, se puso en pie y la aplaudió porque había muerto y era una persona reconocidamente seguidora atlética. Y esa es la gran lección, eso es lo que tenemos que asumir todos los del Atleti, eso es lo que nos une, el sentimiento atlético. Y ese día el Metropolitano hizo una lección para sí mismo, para todos nosotros. Ojalá eso la gente no lo olvide nunca. Yo cada día que veo a alguien por la calle, me da igual si es en Madrid, si es en Murcia, si es en Badajoz o si es en Toledo, y me da igual que lleve un logo. Esa persona, para mí, quizá a lo mejor en algún sitio pues me decepciona un poco, pero no, esa persona es del Atleti, especialmente cuando sobre todo es una persona joven, ¿no? Que no ha vivido la última parte del Calderón. Tenemos que olvidarnos, tenemos que mirar para adelante, evidentemente hay que exigir a la directiva, a la propiedad, a la entidad, Miguel, tienes razón, ahí te pido disculpas, hay que exigir a la entidad que escuche el que podamos volver, que podamos elegir, que podamos decidir sobre nuestros símbolos, pero yo cada vez que veo a alguien del Atleti, yo soy como Doc, yo también me emociono. Pues fíjate, hablabas, Eduardo, de esos anuncios, ¿no? De la señora Rushmore, que iban muy, muy encaminados a, pues eso, a tocar ahí la fibra de los atléticos, pero creo que realmente el éxito que tuvieron es que nos veíamos todos muy reflejados en los anuncios, en todos los que hicieron año tras año. El de la guerra civil, el de el que va a la entrevista de trabajo y ve que todos se van yendo y dice, bueno, yo sigo, y se le ve el llavero del Atleti. Todos
nos veíamos muy reflejados no solamente a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean en el estadio, en nuestro grupo de amigos, de atléticos. No sé si tiene que ver con el cambio de estadio, gente nueva que ha entrado, o con la borrachera de éxitos, que no deja de ser una borrachera de éxitos, estar entrando de manera consecutiva y continua en la Champions y haber ganado 2 ligas, que es imposible en este país, es algo que solo puede conseguir el Atlético de Madrid, porque no hay ningún equipo que, fíjate que lo han intentado un año, el Sevilla del Lopetegui, y otro, hoy mira la Real cómo va este año. Nadie puede hacer sombra a los 2 gigantes, que además pues son la parte del sistema. El único equipo que lo ha conseguido es el Atlético de Madrid. Pues yo no sé si por esa borrachera, a lo mejor de éxitos, creo que ahora mismo, si miramos todos esos anuncios, ya no nos veríamos tan reflejados como colectivo. A título individual sí, porque seguimos siendo lo mismo, pero que hay mucha gente y mucha parte de la afición y mucha parte de lo que se vive en los partidos en el Metropolitano, que ya que no es ese estar con el equipo contra todo, contra todos, caiga quien caiga, pese a quien pese, estar ahí, sino que ya se empiezan a ver otros comportamientos que yo creo que antes no se veían, incluso en los peores momentos. Yo siempre pues recuerdo ese año en segunda división, que fue una cosa bárbara, ¿no? Porque decía, madre mía, pero si es que yo no he visto más ambiente que esos partidos contra el Córdoba, contra el Ferrol, contra unos partidos que eran, y decías, joder, y estamos todos ahí diciendo, no, es que nos da igual, que estamos en segunda y somos más del Atlético cuando estamos en primera o cuando estábamos disputando títulos. Aquí estamos nosotros. Yo creo que esa esencia se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo, y a mí particularmente ir al estadio ahora no me provoca ese sentimiento de alegría, de decir, oye, voy a estar con los míos. El tener títulos o no, si es casi imposible. Yo cada vez le estoy dando menos importancia, porque digo, tal y como está montado esto, si al final, fíjate, si no nos van a dejar, ya nos liarán alguna, no podemos competir con esta gente, con todo lo que tiene a su disposición, tanto en prensa como en el arbitraje, como en la federación, como en todo lo que es el sistema, y sin embargo, pues yo antes iba al campo diciendo, bueno, pues voy aquí a estar con los míos, a estar feliz, a estar a gusto, y voy a animar al equipo, voy a animar a mis jugadores. No busco tanto el buen juego como que el equipo en el campo tenga actitud y pelee como estaría peleando yo si estuviera ahí abajo, como cualquiera de nosotros si estuviéramos ahí abajo con esa camiseta. Yo eso es lo que busco en el fútbol. A mí, bueno, cuando vienen los éxitos, cojonudo, porque los celebramos todos, pero yo era, con eso simplemente era feliz, y creo que lo estamos perdiendo, y además según pasa temporada tras temporada de manera mucho más acentuada. ¿No pensáis que tal vez el punto de inflexión precisamente coincida con aquella famosa pancarta del orgulloso de no ser como vosotros, que es a partir de ese momento, y coincide con el cambio de estadio también, que mucha gente que acudía al Calderón ha dejado su sitio y ha venido una hornada nueva de aficionados? Y no me refiero únicamente a gente joven, sino a nuevos aficionados que han venido un poco al olor de la sardina, que es esos triunfos que se han producido en esta década, y que a partir de ahí es donde existe esa amalgama rara que es distinta a la que había antes en el Calderón. Sí, yo perdonadme que me vuelvo a meter otra vez, sí, yo tengo una cosa clara. Evidentemente, hoy, perdonadme que le cite, leí a mi gran amigo Tommy que volvía a escribir al respecto, tanto en Twitter como durante el partido, como hizo en su entrada en su blog, y al final la conclusión era qué distinto, cuánto ha cambiado las cosas en el Atleti. Evidentemente todos queríamos ganar y todos nos vamos con el mal sentido de que pudimos hacerlo y de que nos lo quitaron, pero efectivamente yo nunca me gustaría ganar como ellos ganan. Y yo salí muy orgulloso de que el equipo dio la cara, a pesar de todos los pesares. Cualquier otro equipo se hubiera llevado 4 y se hubiera dejado ir, y el Atleti no lo hizo. Ese es mi Atleti. Y quizá ese es el gran pesar que me queda, que esa gente que hoy va al Metropolitano y pita a Simeone, simplemente se le ha olvidado todo esto.
Pero Chus, no lo valora. Hemos perdido en Copa del Rey una eliminatoria contra el Madrid, que evidentemente sufrimos un arbitraje como el que sufrimos, pero creo que todos terminamos muy orgullosos de cómo se plantó cara. Sí. Y que incluso con uno menos estuvimos a punto de volver a pintarles la cara. O sea, es lo que estaba diciendo Jorge antes. Creo que lo que nosotros siempre hemos alabado de nuestro equipo es esa combatividad, ese dar la cara en todo momento, ese si caigo me levanto. Sí, pero eso tenemos que asumir que hay un sector y relativamente importante que no lo valora. Eso es así, o sea, esto podemos darle vueltas y podemos hartarnos de hablarlo, y esto es algo en el que los 5 que estamos hoy aquí vamos a estar de acuerdo, y muchos de los que nos escuchan también, pero ese sector existe. Ese sector quiere más, tiene el morro fino, yo qué sé, llámalo como, o se ha acostumbrado al caviar. Follamodelos. Joder, pues ya lo sé, pero ¿qué quieres que te diga? Pero existe, habrá que convencerlo. Habrá que convencerles de que la realidad es la que es, y de que mientras que tengamos esta gestión y de que mientras tengamos a esa panda de buitres ahí encima, porque cuando digo buitres es esos que, vuelvo a repetirlo, falsean la competición vía burofax y con IVA de por medio, porque ya es el colmo, y es que el Madrid eso no lo hace. Bueno, pues lo hará de otra forma, pero lo hace también. Contra eso, ¿cómo se pelea? Pues siendo como nosotros, joder, siendo putos idealistas y diciendo, hoy me vuelven a partir la cara, pero yo salgo contento de lo que he hecho. No hay otra. Y eso lo van a tener que entender, aunque sea hostias. Pues yo tengo una teoría que puede ser un poco mística, pero viendo lo que ha ido ocurriendo últimamente, ya no sé si es que me estoy volviendo magufo o qué, pero yo creo que es que el Atlético de Madrid y su afición se relacionan en las dos direcciones. Es decir, el aficionado del Atlético se parece tanto a su equipo como su equipo se parece al aficionado del Atlético de Madrid. Y hemos vivido 2 temporadas en las que hemos pasado los 2 últimos años con un equipo triste, con un equipo apático, con jugadores que cuando tenían que estar en su casa entrenando y dando la cara, y después saliendo al campo y dando la cara, pues se nos iban a un concierto de X o se iban a ver un partido de baloncesto no sé dónde. Y eso a la gente, yo creo que a mucha gente le ha desconectado y le ha generado una desafección con el equipo que solo pueden reconectarse si los jugadores retoman precisamente ese camino combativo. Y cuando ellos vayan a ir a la guerra, nosotros vamos a ir con ellos, porque somos unos tarados. Donde no vamos a ir es a un concierto de Tini. Es ahí a donde no vamos a ir. Y donde no vamos a ir es a ver un partido de los Brooklyn Nets. Aunque yo he ido a ver un partido de los Brooklyn Nets, pero no vamos a irnos cuando nos estamos. Yo no me voy a ir el día antes de que tenga una laringectomía con 2 vaciamientos cervicales. No sé si me explico. Que es una cuestión de responsabilidad en las dos direcciones. Cuando ellos dan la cara, nosotros estamos ahí, sea en segunda B o donde sea, pero queremos vernos en el campo. El aficionado del Atlético no quiere ver un equipo de pamplinas ni fútbol champán, quiere verse a sí mismo en el campo, es una proyección misma de su propia personalidad, y cuando no ve eso, pues se desconecta y se pone a discutir con el de al lado, y que si cholo cagón, y que si no sé qué, a ver qué ibas a hacer tú, salao. Bueno, aquí como cada uno contesta lo que le da la gana, yo voy a contestar a lo que preguntaba el Yayo inicialmente, si realmente fue un punto de inflexión aquella pancarta. Aquella pancarta, vista en perspectiva, a veces me ha llevado a un lugar muy, muy, muy doloroso, que es que a veces estoy orgulloso de no ser como nosotros. Y es duro, ¿eh? Y esto sí que es un poco por todo lo que hablabais. Ha venido gente nueva, ha habido gente que ya estaba, que siempre ha sido oportunista, que a lo mejor cuando las cosas no han estado bien se han dado de baja y luego han vuelto. Hay un clima complicado porque también llegas a ver cosas que a mí de verdad que me parecen surrealistas. No sé, yo por hablar de un tema de un muchacho que salía hace poco en redes diciendo que ojalá ser del Madrid, que era del Atleti, pero ojalá ser del Madrid porque claro, es que juegan al fútbol como Dios pero chico, no sé, a toda esta gente que por un momento se lo pueda llegar a plantear, es que no sé qué les frena. O sea, en realidad no les frena nada porque ya lo son. O sea, si alguien se plantea
¿Por qué no seré yo del Madrid? Es que realmente está muy cerca de serlo. Pero es que en mi cabeza no cabe. Y hace unos años, de verdad, en los años de plomo, en los años duros, la gente que estaba ahí, no creo que nadie, pero ni por hacer la gracia, ni por ganar un like, ni por un rédito social, nadie diría, joder, ojalá ser del Madrid. A nadie se le pasaba por la cabeza. Eso, lo siento, no sé si es hablar de ADN o de qué, pero algo se ha corrompido ahí. O sea, si llegamos a ese punto, estamos mal. Estamos bastante mal. Y esa gente no va a tirar de nosotros como entidad, ni como club, ni como SAT, ni como nada. O sea, esa gente no... Seguramente, en cuanto haya 2 años malos, pues desaparezcan. Y no será malo, será una criba. Y hay otra cosa... Joder. Hay otra cosa importante que quería... Que claro, como habéis hablado mucho, pues me he quedado con ganas de decir algo. Y es que decía Vitote que nos insultan, que nos llaman fascistas, nos llaman asesinos, nos llaman lo que sea. Si hay algo, cuando yo decía antes que a un jugador del Atleti le motiva, o que es un honor, es que le sirven, ¿no? Pues como aficionados nos pasa un poco lo mismo. A mí cuando me llaman fascista, me llaman asesino, a mí yo no, sí, de verdad, sin ser yo nada de eso, que yo puedo tener cara de malo, pero soy un bendito. Y me vienen con esas cosas y a mí yo me vengo arriba. O sea, a mí se me motiva. Y creo, fijaos lo que os digo, que ese desprecio es lo que tenemos que utilizar como elemento de cohesión. Ese desprecio generalizado de los demás. Unirnos, hacer piña y, bueno, ¿por qué no? Si es lo que tenemos todos en común. Lo que tenemos en común de verdad es eso, que creemos, que nos rebelamos, ¿no? Que nos rebelamos ante esas etiquetas y que nos partimos el culo de risa. Bueno, pues vamos a utilizarlo. A lo mejor es un elemento cohesionador, como digo, tan bueno como cualquier otro. Parece que ya habéis soltado todo lo que teníais dentro y os habéis quedado más tranquilos. Gracias a Dios, todos estos argumentos han venido, aparte de por vuestras voces, por la melodía que supone siempre escuchar a Chus. Porque da gusto oír esa voz, de verdad. Uf, qué maravilla. Gracias, muchas gracias. No es necesario que la engoles, ya de por sí suena bien. O sea, no. Ya a lo mejor si sigues por ese camino es excesivo. O sea, que no, modérate. Bueno, por terminar, os voy a preguntar qué pensáis vosotros que vamos a poder sacar, porque uno de los grandes problemas del partido del del sábado, es qué vamos a hacer contra el Sevilla, porque Nahuel no puede jugar, Renildo evidentemente no puede jugar, Coque creo que tampoco puede jugar por acumulación de tarjetas, Correa no sabemos si le caerá 1 o más partidos. ¿Qué nuevas piezas podemos meter? ¿Va a jugar el irlandés? Creo que el chavalito ese que teníamos cedido desde el Tottenham también está lesionado. ¿Cómo planteáis vosotros que se va a construir la defensa, Jorge? Bueno, pues va a ser, yo creo que como muchas veces le ha tocado a Simeone, ¿no? Es decir, a ver quiénes tenemos por aquí, quiénes están disponibles, quiénes pueden jugar y hacerlo. La verdad que eso también... volvemos a lo mismo, ¿no? Si echamos la vista atrás de lo que ha sido la planificación deportiva, tanto al principio de temporada como en decisiones extrañas también, incluso en lo que ha sido el mercado de invierno, que es lo de reforzarlo, pues al final hemos salido debilitados, que es algo que eso también... para un equipo que quiere competir, tiene que, no sé, me parece inaceptable, ¿no? Tenemos que tener mejores jugadores, o sea, un mercado de fichajes en un equipo que está abajo del todo, pues a lo mejor es a la desesperada o para sacar dinero que hace falta, pero un equipo como el Atlético de Madrid, cualquier mercado de fichajes se supone que es para reforzar la plantilla, ¿no? Aquí yo creo que se nos han olvidado pues esos conceptos. Ahí, bueno, pues Cholo Simeone pues tiene que muchas veces, que yo creo que lo habrá dicho bien claro, para que a lo mejor no lo hace público, pues decir, oye, es que me estáis pidiendo ir a la guerra contra 2 gigantes y no me estáis dando los elementos, ¿no?
Pues hombre, a mí lo del irlandés me haría especial ilusión, por muchísimos motivos, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, pues así a ver si un día marca un gol y nos ponemos a celebrarlo con Guinness, con el irlandés ahí que nos acompañe, lo festejamos, además queda nada para el día de San Patricio, o sea que lo mismo eso es hasta una espoleta para que nos haga un buen partido. Visto lo que ha pasado con nuestro querido Reguilón también, que dices, madre mía, que traemos un jugador excedido, viene lesionado, juega 2 partidos, uno medio bien y cuando parece que tal, otra vez lesionado. Bueno, pues un jugador que va arrastrando esas carencias físicas, pues es normal que en una temporada no rinda, ¿no? Entonces, cuando es tuyo, dices, bueno, pues te lo comes porque es tuyo, pero si es cedido, estamos pagando aquí a alguien para que realmente sea un año de recuperación. Pues es una auténtica lástima, así que no sé. Si tira de cantera, pues bien, porque eso siempre nos ha gustado mucho y siempre yo creo que es un aliciente hasta para el público en momentos como estos, ¿no? Yo estoy convencido de que vamos a quedar terceros al final de temporada porque ha pasado otras veces y hay otros equipos que juegan muy bien, que tienen arreones, pero que al final no aguantan ese tirón. Entonces, bueno, pues vamos a jugar con lo que sea. Al Sevilla nos lo tendremos que merendar. Que el público esté ahí apoyando, que creo que es lo que tenemos que intentar entre todos, ¿no? Que luego ya vendrá el momento para reivindicaciones. Y, joder, que yo creo que algo que nos ha ocurrido tan flagrante como lo de esta semana, con los arbitrajes, no solo los arbitrajes, los medios de comunicación, la manera de venderlo. Otra cosa que no hemos hablado y la menciono así de refilón, pero son ya no los de bufanda, que ya sabemos todos cómo son, pero además que no se esconden, que es una cosa increíble, porque además son los que llegan más altos en los medios de comunicación. Están los intelectuales del arbitraje, estos supuestos ahí expertos que te sacan no, es que lo de Ceballos no fue tarjeta porque había imprudencia, pero no temeridad. O sea, te sacan unos términos como la famosa zona doxo, esa que sacaron una vez. No se ha vuelto a mencionar la zona doxo hasta que no vuelva a haber un jugador del Real Madrid involucrado y recuperarán la zona doxo, la zona misco o el triángulo de las Bermudas, yo qué sé. O sea, que es así. Entonces, que yo tengo ganas de que nos unamos todos. Joder, que yo cuando mejor me lo he pasado en el fútbol es cuando el equipo trabajaba como una piña, la afición estaba con el equipo y repito, no tenía que ser cuando necesariamente ganando, sino viendo que el equipo mostraba actitud, presionaba, mordía, que eso es en donde nos vemos reflejados. Pues a ver si ocurre todo esto el sábado contra el Sevilla, que además es un rival que yo qué sé, creo que es propicio a decir, venga, vamos a por estos, hombre. ¿Te das cuenta, Jorge, una cosa que me ha venido así de repente a la cabeza? Que justo el año de la pandemia, el 2020, justo antes de que nos encerrasen, ¿contra quién jugamos? Uy... Yo soy de memoria ando. Bueno, pues yo te lo recuerdo. Fue el día 8, el último partido antes del cierre, sí. Sí, con el Sevilla, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Ahora sí ya me acuerdo. Además es que como estamos viviendo este calendario tan. Sí, es verdad. Tan sui generis, que está totalmente dirigido para que pues últimamente siempre jugamos contra el Sevilla en marzo, a principios de marzo, en casa. Sorprende. Es que me ha venido ese flash. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que estabas diciendo, pero... Y con el Madrid lo ponen en abril, ¿no? Después de la feria. Para efectivamente. Más para que lleguen más desgastados. Así es. Sí. Víctor. Bueno, es que el calendario es como un traje a medida, pero concretamente un traje de saliva, que es lo que le hacen siempre a estos dos. Bueno, vamos a las cuestiones tácticas. Yo creo que Simeone, con las bajas que tiene y siendo un rival como es el Sevilla, que viene herido, porque el Sevilla está este año herido de muerte, y arrebañar una victoria contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, a ellos les daría un plus que les podría empujar a salvar el pellejo. Yo creo que vamos a volver al 5-3-2. No me gusta, no digo que me guste el 5-3-2, yo creo que vamos a volver al 5-3-2, que vamos a jugar con Hermoso por el costado izquierdo, de central izquierdo,
Savic o Jiménez van a jugar en el centro de la defensa y el otro en el otro costado. Y vamos a tener a Carrasco y a Llorente en los costados, como carrileros. No nos gusta a nadie, pero dada la situación, yo creo que es a lo que va a recurrir el Cholo. Mis dudas es el centro del campo. Si va a tirar de Condovia para jugar de 5, cosa que es una catástrofe siempre, o si va a improvisar un De Paul con Pablo Barrios como volante izquierdo. No sé, ahí tengo mis dudas. Y luego arriba, sinceramente, creo que va a ser el día de Griezmann y Depay. Tengo sensación de que va a jugar Depay. Yo personalmente tengo la sensación de que efectivamente nos quedan laterales y estoy de acuerdo con Doc. No tenemos muchas alternativas. A lo mejor sacar a Savic y a Hermoso, que ahora lo puedan estar haciendo bien, y a lo mejor en vez de Jiménez poner a Witsel por aquello de que dé mejor salida a la pelota. No lo sé. Desde luego tendremos que jugar con los 3 defensas centrales y luego con 2 tipos que acompañen, ¿no? Porque quizá ahora darle la alternativa de golpe y porrazo al irlandés, pues se me hace muy complicado. También, no sé, Hermoso otra vez de lateral, algún experimento. La verdad es que yo creo que es la opción menos, digamos, creíble. Yo sigo pensando que si hay algo que ha conseguido el Cholo en estos años, porque era un equipo, yo siempre lo digo, era un equipo que venía caído, pero totalmente, no teníamos ningún orgullo, y con eso lo hemos recuperado. Y en ocasiones como esta, consigue que los jugadores crean, después de partidos como el de otro día. Entonces, bueno, pues creo que será bueno, creo que a pesar de las bajas, creo que el equipo va a salir convencido. Yo espero que todo el mundo aplauda al equipo por el buen papel hecho en la cuadra, así que lo que creo es que, bueno, no sé si nos uniremos todos como estábamos pidiendo, pero creo que el equipo saldrá fortalecido y la gente saldrá, bueno, pues a animar, por lo menos con la ovación inicial, y bueno, a ver si con eso, bueno, pues aprovechamos los problemas y digamos ahora se viene recuperando un poquito el Sevilla, pero bueno, yo confío mucho en el final de liga y esperemos que no haya ningún problema por encima de los que puedan salir, que será una alineación de remiendos. Dices tú, Chus, que no le darías la alternativa al irlandés. Ahora no. Pues de inicio yo se la di a un irlandés hace 4 temporadas y la verdad es que estoy más que satisfecho con él. ¿Seguro? Miguel, defiéndete tú, porque ¿para qué te voy a defender yo? Yo no me tengo que defender, a mí, y menos de Chus, y ya ves tú, Chus. O sea, un señor al que tiene una sección que la gente pasa por encima. Que, insisto, os recomiendo que no la paséis. Ponedla a mitad de velocidad y así será como estar tomando unas cervezas con Chus, porque entonces empieza a hablar como si estuviese más borracho todavía y a mí yo me parto el culo. Yo me divierto mucho. Yo no sé lo que va a sacar el Cholo, pero es verdad que hay una cosa que, como hemos dicho, nos une mucho, que es el odio. Y el Sevilla es un club al que todos tenemos bastante asquito. Con lo que, mira, vamos a aprovechar esa ola, ¿no? Sacará lo que tenga. Y lo que tiene no es mucho, porque esto se ha planificado mal, lo hemos dicho muchas veces. Aún así, yo confío en la dinámica positiva. Creo que lo que ha pasado en el Bernabéu también ha picado en el orgullo, ¿no? Si alguno todavía estaba un poco más reticente, como hablaba, por ejemplo, Jorge antes de Carrasco, de repente, bueno, pues parece que a lo mejor esto es una forma de reivindicar y de tocar las pelotas, que también es otra de las grandes cosas y nos funciona mucho normalmente como afición y como equipo. Bueno, pues la verdad es que han quedado unos cuantos temas en el tintero, como por ejemplo hablar de la retransmisión de DAZN, pero y los comentarios magistrales de Guti, que solamente voy a hacer un comentario con la retransmisión, y es que ole los huevos de Mista, porque en el postpartido tuvo los santos cojones de hacer ese comentario sobre que el VAR había venido para hacerlo más justo, pero parece que no se ha logrado. Así que nada, dicho esto, voy a despediros y agradeceros vuestra presencia en el día de hoy. Sobre todo a ti, Jorge, como invitado. Ha sido un auténtico honor y placer tenerte con nosotros y ya sabes que aquí tienes tu casa cuando tú quieras.
Hombre, me siento en casa, eso lo tengo clarísimo y nada, que lo he disfrutado muchísimo. En compañía insigne, hablando de una situación que nos preocupa y que creo que entre todos los atléticos de bien tenemos que sacar adelante. Seguro que así será, que lo sacaremos hacia adelante. Chus, como ya estás en casa, como has informado al principio, espero que tu periplo desde esa silla hasta la cama sea bueno y no sufras ningún percance, que en otras ocasiones hemos terminado el programa y has terminado lesionado. Entonces, te deseo lo mejor para ti y para toda tu familia toda esta semana y para siempre. Gracias por venir. Estoy pensando si a lo mejor Jorge no está viendo la mano oscura pero oscura no porque él sea negro, sino porque aparece en todo este tipo de historias de Don King en todo esto de la Liga Española. Pero bueno, ahí lo dejo. Espero que nos hable más de ese personaje en Libra por Libra, aunque cualquier personaje que nos trae, desde luego, tiene su interés y toda mi atención. Y en cuanto a ti y a yo, pues nada, oye, cuando quieras vuelvo a venir y prometo no hostiarme por ningún monte riojano. Pero si vienes todas las semanas con el bailecito ese de los 11 corazones, no te quejes, hombre. Ya, pero bueno, en fin, bueno, sí, pero hay semanas que hasta nos mandas 2 veces lo mismo. Fue una vez y no volverá a pasar. Sí. Lo prometo. Víctor, lo dicho, que te veo que tú estás un poco agotado, así, en general. Así que espero que puedas disfrutar de un sueño reconfortante y reconstituyente y que la próxima semana que vengas por aquí nos hables de alguno de esos maravillosos pájaros que tú visionas como ornitólogo de cabecera. Pues sí, tengo la batería un poco que ya me está pidiendo que ponga el modo de ahorro, pero con tanto y con eso puedo hablar de quién nos necesita. ¿Y quién nos necesita? El aguilucho cenizo. Vayan a la página de SEO BirdLife y den su apoyo, ya sea con una firma o con una donación, para apoyar este ave, que es el ave del año, que se encuentra en disminución de su población y necesita de nuestra ayuda. Pues hecho este llamamiento ecológico, a ver si tenemos suerte con la comunicación y Miguel puede despedirse. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá podamos celebrar el debut de tu compatriota, Miguel. A ver si me está la técnica. A ver, me estáis escuchando, ¿no? Joder, justo me da rabia porque quería comentar algo. Doctor, que yo había pensado un poco en clave, ¿no? Utilizando el tema este de los pájaros, y se me ocurre el águila azor galán, el llano, pues aquello de azor, que es un pájaro fascista, un pechipardo, que sería chami, el cuclillo enano, que podría ser, por ejemplo, Borja, el busardo plomizo, que sería Ignacio, o tal vez un híbrido, que podría ser Chus. Y, por supuesto, el aguilucho caricalvo, que sería servidor. Así que, si os parece, vamos a mantener esos mutes. Y, por supuesto, lo que vamos a mantener es el ánimo, el espíritu y aquello de Fossa Aldeti y que le den por el culo a la sal. Estás oyendo Aplasta Arteche con Eduardo de Atleti. Mark era un jovencito blancucho y enfermizo. Creció en una pequeña ciudad interior del norte de Inglaterra, donde llovía con fiereza y el viento soplaba como si quisiera arrancar las casas de piedra. Era lo que se puede definir como un perfecto mediocre. No destacaba absolutamente en nada. Como estudiante, iba sacando los cursos con más problemas que holguras. No sabía tocar ningún instrumento, dibujaba realmente mal y en los deportes, poco. No era lento, y eso le salvaba de ser atrapado por los malotes del instituto. Pero si no corría por su integridad o para conservar la merienda, tampoco era tan rápido. A pesar de todo, Mark tenía un ego desmedido. Por muy cerca que fuera la realidad, él lo era más. Su sueño era ser futbolista profesional, debutar en la Premier League y, quién sabe, tal vez ser internacional con los leones en el pecho. Estaba convencido de que iba a convertirse en el nuevo Gary Lineker. Por eso pasaba las tardes peloteando junto al río.
Jugaba solo porque su carácter egoísta y su mal perder ahuyentaba incluso a los otros parias sociales del pueblo. Esto implicaba que no tenía forma de contrastar sus progresos, pero tampoco le hacía falta, pues los abedules y los arces eran testigos mudos de cómo se forjaba una leyenda. A veces, sentado sobre una piedra, se imaginaba cómo sería su presentación el día que fichase por el Manchester United. Ferguson estrecharía su mano mientras los periodistas disparaban sus flashes. En el claro del bosque, Mark saludaba a una masa tan enardecida como ficticia. Incluso lanzaba miradas seductoras al lugar en que su cerebro colocaba a un par de jovencitas atractivas. Esa tarde, llegó a casa tras su habitual entrenamiento y un gran rodeo para evitar la calle en la que campaba a sus anchas la violenta pandilla de Harry Lee, un montón de carne que acabaría viviendo de los servicios sociales o sepultado en una de las minas locales. En el enmoquetado salón, su padre tomaba té. Era una escena absolutamente inglesa. Mark, querido. Padre. Tengo algo que comentarte. Este verano vamos a pasarlo en España. ¿España? Dicen que es un país que huele a ajo y la gente no sabe hablar inglés. No quiero una queja. Pasaremos 17 días en la playa, comeremos paella y respiraremos el aire del Mediterráneo. Llegó la fecha y la familia voló a Alicante para pasar unos días de asueto. El clima que los recibió era húmedo y el calor acuciante, pero sus padres parecían felices. Iban mostrando sus incompletas dentaduras, amarillentas e irregulares, con una mueca poco común. El segundo día de su estancia ya estaba en la playa. Embadurnado de crema protectora, observaba cómo jugaban al fútbol unos muchachos de su edad. Eran dos equipos: españoles, morenos de tez y pelo, contra ingleses de ojos azules y pieles que iban del blanco nuclear al sonrosado del roast beef o el rojo del cangrejo. A su juicio, todos eran malísimos. Él solo podía vencer a los españoles sin casi romper a sudar. Entonces, reparó en una chica que seguía la evolución del encuentro con evidente interés. Era, probablemente, la criatura más perfecta que hubiera podido imaginar. Estaba absolutamente deslumbrado. Se puso en pie y se acercó al grupo. ¿Puedo jugar? Ok. Contestó uno de sus compatriotas. Entras por Jack, que se tiene que ir a comer. No tardó en llegar el primer balón, que controló defectuosamente. Luego, un tiro a puerta que acabó derribando una jarra de sangría en el chiringuito próximo. Él ponía excusas, se quejaba del suelo o de jugar sin botas. Entonces, uno de esos comedores de ajo vino directo a él con el balón controlado. Amagó con irse al centro y tras un humillante regate que lo dejó en el suelo, escapó por fuera. La espectadora, a la que quería impresionar, soltó una risita, un sonido que restalló como un latigazo en su espalda. Era la última jugada del partidillo, pues se hacía muy tarde para el inglés promedio, que ya se retiraba a los bares próximos a comer paella. A Mark le ardían los ojos de ira y llanto contenido, especialmente cuando vio que su némesis futbolera, ese Manolo o Pepe, se enfundaba una camiseta rojiblanca mientras se sentaba en la barandilla del paseo marítimo, justo al lado de aquella bellísima y malvada mujerzuela. Sus padres casi tuvieron que arrancarlo de la arena. Estaba paralizado. Prácticamente a rastras cruzaron la calle en dirección a una tasca. En la puerta, un camarero revisó su libreta y dijo: Aquí está, reserva para 3. Acompáñeme, señor Clattenburg. Una historia de Miguel Nicolás O'Shea. Ahí hemos visto a la afición cómo ha venido, cómo ha respondido para unir a la afición, a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid, que lo ha demostrado. Siempre seguiré siendo del Atleti y siempre lo defenderé a muerte.